Hola, por esta vez veremos a detalle cómo aprender a tomar las limas, cuáles son las limas y cómo es que podemos practicar la técnica de limado. Para las limas, antes que nada veremos el grado de agresión de mayor a menor. Hay que mencionar que todas las limas son lavables y desinfectables. La lima es una herramienta que nos ayuda a pulir las irregularidades de la uña y las estrías, así como conseguir que quede uniforme nuestra uña. Según el grosor se clasifican por números. Las encontramos en 80 sobre 80, 120 sobre 120 y así sucesivamente. 80, 100 y 120 son limas de grano muy grueso, no recomendable para limar y utilizarlas en la uña natural. Más adelante veremos las características de cada una de ellas. Vamos a quitar el filo de las limas nuevas para no lastimar al limar en zona de cutícula. De esta manera lo hacemos con el empujador de cutícula o ya sea con otra lima. Uno de los tips que te comparto es poner en alguna base, ya sea palitos de madera, soportes o algo en especial, pegar los tips de plástico con silicón de esta forma. Esto nos ayudará para practicar lo que es el limado en donde queremos limar y también nos puede ayudar para practicar lo que es la aplicación de perlas de acrílico como si estuviéramos poniendo uñas. Y ya que los tengamos pegados, empezaremos la práctica de limado. Para esta práctica utilizaremos la lima 100 sobre 100 para que la empieces a conocer. Primero veremos la práctica del perímetro de la uña, lo que son los laterales, lo cual va a tener 5 partes. Si te fijas, aquí tengo la lima y es de esta manera como la voy a tomar para limar los laterales. Y aquí es donde vemos el 1, 2, 3, 4, que son faldones, y 5. Los lados y los faldones y punta. Puedes marcar con un lápiz la zona que quieras limar y de esta forma practicarás dónde poner la lima para recargarla, para darle forma y no limar en otro lado que sea incorrecto. Ahora bien, fíjate muy bien cómo es que tomo la lima para limar lo que es el perímetro, quedando una línea recta que está en la misma lima. Para que te quede de esta forma, te puedes basar en lo recto de la base de la lima. Ve marcando los lugares que te vayan quedando disparejos y luego los empiezas a limar. A la hora de practicar puedes hacer diferentes formas con los tips de plástico, como un rectángulo o cuadrado o rombo o triángulos. La finalidad aquí es que practiques. Puedes hacer las puntas redondas, puntas diagonales, quitarles la sonrisa, etc. Lo principal es practicar y te familiarices con el limado y que aprendas cómo tomar la lima con tu mano. Te sugiero que no limes rápido, sino que limes a presión. Si tú presionas la lima, limarás más rápido que si solo haces movimientos suaves y rápidos. Muy bien, ahorita solamente estamos viendo lo que es limar el contorno de la uña. Y mira cómo es que nos va quedando nuestras formas. Ahora realizaremos otro ejemplo.
fíjate cómo vamos limando los excesos y cómo vamos dejando recto todo lo que es el contorno. Ahora limaremos lo que es la punta. Pondremos la lima a unos 90 grados verticalmente y empezamos a limar. Puedes irla moviendo para que veas qué es lo que sucede. Posteriormente la pondremos horizontal y limamos para que experimentes las dos formas de limar la punta y que utilices la que más se acomode a ti. Ahora pasaremos al otro lado de la uña para hacer lo mismo que le hicimos al otro lado y dejarla totalmente pareja y empezar a hacer un cuadrado y posteriormente redondear lo que son las puntas. Limaremos la sonrisa que tiene la uña para dejarla recta también. Para practicar siempre te recomiendo que empieces por los laterales, por los faldones, todo lo que es el contorno de la uña y los 5 lados que vimos anteriormente. Los bordes ahora los veremos a continuación y así es como nos queda la uña. Ahora bien, a continuación limaremos y para practicar el limado marco con un plumón en donde limaremos. Esto también lo puedes hacer tú de esta forma. Te recomiendo que mientras practiques te realices uña por uña para que se vaya memorizando de la mejor manera tus aplicaciones y así practicar con tus uñas. Puedes empezar por realizarte tu mano izquierda si eres diestra, si no, al contrario, te realizarás la derecha si eres zurda. Recuerda, primero limarás los laterales que son 5 lados y posteriormente los bordes, los cuales estoy marcando para que tú también los marques y así practiques de una manera correcta el limado. Y de esta manera es como yo tomo la lima para limar lo que son los bordes de la superficie de la uña. Recuerda, para distinguir una lima vas a encontrar la lima de grano grueso, la sentirás al tacto con más grano y la lima de grano fino la sentirás suave. Ahora bien, la limas la parte superior de la uña siempre será en una misma dirección y sin hacer mucha fuerza. También siempre limar la parte superior recta y posteriormente los lados de la misma forma, en la misma dirección y sin forzar. Vamos a limar toda la superficie hacia un solo lado. Tú puedes elegir si primero limas el borde en el centro y luego los laterales o dividir en dos la uña y primero limar el izquierdo y luego el lado derecho. Tú vas a elegir cómo te acomodes más. Ahora bien, ya que hayas practicado el limado sobre los tips de plástico, ahora practicaremos sobre el acrílico.
Primero limaremos lo que es la parte central para que nos quede totalmente pareja y empezaremos a darle forma circular a lo que son las esquinas, las orillas de la uña. Así como lo vimos en lo que son los dibujos del esquema hacia donde dirigimos la lima. Y aquí ya realizamos lo que es la uña cuadrada, que la uña cuadrada tiene los 5 lados para limar, que son los laterales, los faldones y la punta. Y aparte tenemos lo que es el borde. Y así es como nos va a quedar nuestra uña cuadrada. Y así lo haremos con las demás para que te fijes muy bien cada detalle de cómo vamos limando. Quitamos rebabas con la sponge y si es necesario limamos un poco lo que son las puntas para que no lastimen a lo que es la clienta. Ahora bien, mientras que vemos cómo se realiza la uña coffin, platicaremos sobre las limas. Tenemos la lima grano 100/100 diseñada para reparar la uña natural y para darle forma al perímetro. Tenemos la uña con grano 80/80 diseñada para limar bordes, un granaje muy similar al anterior. Tenemos la lima con grano 180/180 diseñada para el acabado y limado extra liso de uñas artificiales, remueve todos los bordes y las orillas toscas. Tenemos la lima grano 150/150 diseñada para dar forma a los bordes de las uñas acrílicas y además para alisar las superficies. Tenemos la lima con grano 240/240 con una forma única para el pulidor detallado de fácil manejo que alisa y remueve todas las marcas de limado. Y tenemos el buffer que es de 100/180. Bloque especial suave y blanda diseñada para eliminar imperfecciones en uñas artificiales de acabado en gel o acrílico. Esta lima sí se puede regresar, no quema. Aquí tenemos lo que es la punta estileto, la cual solo tiene 2 laterales y 2 faldones, pero no se lima la punta a diferencia de las anteriores, solo son 4 pasos en lugar de 5. Más lo que es el borde. Las limas se clasifican según su forma y grosor, así como el material. Tenemos distintas formas como la banana, recta, acolchada, esponja, en tacos, en media luna. El grosor de la lima determina para lo que te va a servir. Cuanto más fina sea, el número es más alto. Por ejemplo, la lima de 180 es más fina que la de 100. Las limas más finas sirven para pulir la uña y las más gruesas se usan para limar uñas postizas. Ahora tenemos lo que es la punta en almendra. Si te fijas, tiene 2 laterales y 2 faldones para limar y la punta no será recta, sino la limaremos ovalada. Siempre en la misma dirección vamos a estar limando, para evitar que se vayan debilitando las uñas. Se liman de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tú eliges. Una vez que escojas la dirección no la cambies, pasa la lima con firmeza pero suavemente. Al principio es normal que te sientas insegura y se te escape la lima, pero poco a poco irás cogiendo soltura y te saldrá bien sin pensar. Y así es como nos queda finalmente la uña almendra. Y aquí tenemos las diferentes formas de uña, la ovalada, la almendra, la estileto, la cuadrada, la redonda y así encontrarás varias en el mercado. Espero que te haya gustado este video y síguenos en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete para más videos como este. Bye.